Hola, ¿qué tal? Yo soy Chell, esto es Estantería de Chell y hoy vengo con mis recomendaciones para el Día del Libro. Empezamos. Bueno, antes que nada, hay gente nueva por aquí, me vuelvo a presentar, me llamo Chell y soy psicóloga clínica, no crítica literaria. Y especifico esto porque no vais a encontrar crítica literaria si es lo que buscáis. Yo aquí hablo de libros como hablaría con una amiga, con mi vecina o con cualquier persona que me pidiera consejo o recomendación. Quiero decir, yo empecé en Instagram hace ya 6 años, durante el confinamiento, con una cuenta de reseñas, así un poco por aburrimiento. Y la verdad es que, bueno, la cosa fue creciendo, me fui aficionando a hablar más de libros. Es verdad que en mi entorno hay gente que lee bastante, pero quizá no lee tanto como yo. Entonces, es verdad que desde que empecé en Instagram y después aquí en YouTube, me ha permitido comentar libros con mucha gente que lee y con quien puedo compartir opiniones y recomendaciones. Entonces, yo empecé como para compartir mis lecturas y poco a poco además he ido conociendo a otras personas que también recomiendan libros, a autores y autoras con los que tengo contacto más habitualmente y con los que puedo comentar sus novelas, que esto la verdad es que era algo que no me planteaba cuando empecé en Instagram y la verdad es que es muy guay, también con editores, bueno, que me enrollo con esto porque es verdad que últimamente he visto muchas, bueno, muchas publicaciones en Instagram, en TikTok, ¿no? Que critican a la gente que recomendamos libros. Quiero decir, no critican a nadie específicamente, pero sí que es verdad que se meten bastante con las personas que compartimos nuestras lecturas en redes, ¿no? Que si está desde la crítica de los críticos literarios, que esto ya es otro tema en el que no me voy a meter. Yo ya he especificado de inicio que no soy crítica literaria y no me meto en la calidad de los libros, sino en si me gustan o no, y ya está. Pero es verdad que este juicio, ¿no? Que ya comentaba el otro día en un short, que no sé si habéis visto, pero ¿no? Esta parte como de juzgar a las personas en función de lo que leen, ¿no? De si leen Ana Karenina o leen, no sé, una comedia romántica o un thriller, ¿no? Entonces yo creo que la lectura es algo muy personal, todos leemos porque queremos y por diferentes motivos, ¿no? También quiero decir, leemos porque queremos y leemos porque queremos aprender, porque queremos desconectar, porque queremos, ¿no? Conocer otras cosas, otros contextos. Cada uno tiene sus motivos y creo que no debemos, ¿no? Meternos con los motivos de nadie ni con las lecturas de nadie. Entonces, no me gusta nada muchas veces, ¿no? Que últimamente también está muy de moda, ¿no? Libros que quizá han tenido mucho éxito, que siempre sale alguien diciendo este libro está sobrevalorado, a este libro habría que bajarle un poco el volumen. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo no me siento para nada capacitada para juzgar si un libro está sobrevalorado o no. ¿Sobrevalorado por quién? O sea, ¿quién soy yo para decir si está sobrevalorado? ¿Que a mí no me haya gustado? Eso lo digo sin ningún problema, ¿eh? Ya los que me conocéis ya lo sabéis. Cuando un libro no me gusta, lo digo. Pero juzgar si está sobrevalorado o no, yo puedo decir que no comparto la opinión de todo el mundo, pero más allá de eso, y es que últimamente me enrollo con esto porque últimamente, bueno, entre esto, que solo leemos novedades, es verdad, y esto es verdad que es algo que intento equilibrar, ¿no? Que muchas veces como hago, en este caso solo por mí, colaboraciones con editoriales, claro, me mandan las novedades las editoriales normalmente. Entonces, es verdad que quizá en mi cuenta o en mi canal de YouTube hay muchas novedades. Es verdad que en el canal, como tengo los vídeos más de resumen mensual y después los de recomendaciones así más genéricas, más variadas, entonces intento equilibrar. Quizá los del resumen mensual son más novedades, pero cuando recomiendo libros de una temática o como hoy, por ejemplo, ¿no? Para el Día del Libro, pues van a ser más variadas y quizá menos nuevas, ¿no? Entonces no me enrollo más con esto, tampoco me enrollo más, bueno, no me enrollo más, tampoco voy a abrir el melón de si leo mucho o leo demasiado, que este es otro melón también que corre por redes sociales, de que si los que leemos tanto, ¿no? Realmente no puede ser, que si no tenemos vida, que si no tal. Esto, yo creo que la gente, la verdad es que es algo que lo estoy diciendo hoy porque me estoy presentando para los que no me conocéis y porque es verdad que es algo que me cabrea bastante que la gente siempre tenga este juicio moral, ¿no? En este contexto lector concretamente, pero en otros contextos también, pero de juzgar lo que hacen los demás, ¿no? Desde su propia experiencia. Es como, no sé, podemos normalizar que alguien se vea 8 temporadas de una serie en un fin de semana, pero que alguien se lea 2 libros a la semana o 3, es como, esta persona no disfruta de los libros, está mintiendo. Bueno, es que he visto barbaridades, entonces yo creo, yo en mi caso, cuando justamente, os he dicho lo de las series, porque justamente en el confinamiento me di cuenta que tengo mucho tiempo para leer y que lo perdía muchas veces con la tele
encendida y con el móvil en la mano sin estar viendo nada que realmente me interesara. Entonces, durante el confinamiento, que quizás se hizo más evidente, ¿no? Me di cuenta de que si no veía la tele, a no ser que hicieran algo que me interesara mucho, tenía más tiempo para leer. Y por eso leo tanto, porque no veo la tele, básicamente. Bueno, presentaciones ya, ya está, ya no me enrollo más. Empiezo con mis recomendaciones. Os he seleccionado 12 libros, que son bastantes, o sea, intentaré no enrollarme demasiado, porque ya me he enrollado mucho con el inicio, pero son 12 libros que no son novedades, la mayoría. A ver, tampoco son, ya veréis, hay un poco de todo. Y son bastante diferentes entre sí. Quiero decir, he elegido un poco géneros distintos, ¿no? Que puedan como gustar a diferentes personas, tanto si es como para elegir un libro para vosotros, como si queréis regalarlo, ¿no? A alguien y tenéis alguna idea en mente. Si queréis novedades, novedades de estas que... Porque al final yo, claro, he dicho día del libro, yo soy catalana, entonces es el día de San Jordi, ¿no? Y es verdad que yo, por ejemplo, que vivo en Girona, es verdad que en las librerías, en los puestos de las librerías por aquí, al final se encuentra más, ¿no? La novedad que acaba de salir. A ver, las paradas de libros dan para lo que dan, entonces no puede estar todo. Yo, que ya llevo, va a ser el segundo año que voy a Barcelona, Barcelona sí que hay más, ¿no? Hay puestos de editoriales, entonces encontramos más cosas. Pero bueno, si sois de los que os gusta comprar las novedades que han salido así recientemente y tal, si vais a mi último vídeo, a las mejores lecturas del trimestre, del primer trimestre del año, allí hay bastantes novedades y hay libros muy, muy buenos que servirían perfectamente para esta recomendación. Entonces, si queréis lecturas 5 estrellas así como más recientes y también anterior vídeo, lo buscáis a las mejores lecturas del primer trimestre y vais a encontrar ahí otras recomendaciones que sirven perfectamente también para este día, que es mi día favorito del año. Bueno, después de la chapa que os he pegado ya nada más de empezar, normalmente empiezo y hablo de libros directamente, pero hoy es que venía como de días de ver, ¿no?, ciertos comentarios por redes sociales bastante desagradables y necesitaba compartirlo. Empezamos con las recomendaciones. Son, como os he dicho, 12 libros y son, como os he dicho también, bastante variados a nivel de género y a nivel de temática. Entonces, el primero es un libro que realmente lo he visto mucho en catalán, porque la autora es catalana y la edición original es en catalán. En castellano quizá no lo he visto tanto y tengo que decir que me resultó una maravilla de libro. Es Solo tierra, solo lluvia, solo barro. Este libro está editado por Hoja de Lata, yo lo tengo en catalán y yo tuve además la suerte de en un club de lectura conocer a la autora y poder hablar con ella del proceso de escritura de esta novela. Y la verdad es que fue como completar la experiencia de haberlo leído, ¿no? Es un libro que es un libro muy duro, es un libro que entiendo que quizá no guste a todo el mundo y que genere como incomodidad, malestar. O sea, si sois lectores o lectoras sufridoras como yo, ¿no? Puede gustaros porque es un libro que habla de duelo, habla de muerte, habla de la relación que tenemos con la muerte de una forma bastante especial. No quiero decir más porque es verdad, o sea, de lo que trata concretamente no quiero decir más porque es verdad que creo que es mejor descubrirlo. Yo, cuando lo leí, ya sabía un poco de qué trataba más específicamente y es verdad que quizá una sorpresa de inicio no me la llevé tanto como otras personas que después también estuvieron en este club de lectura y comentábamos, ¿no?, lo que nos había generado el inicio de la novela. Pero bueno, el caso es que la protagonista es una mujer y es una mujer que va a una casa familiar donde no vive nadie a pasar unos días, por el motivo que descubriréis si leéis la novela. Y por allí, ¿no?, se habla de ella, hay como, o sea, la historia en sí, la trama es muy dura y refleja cosas de la sociedad que realmente, como digo, pueden generar incomodidad, ¿no? A veces, ¿no?, cuando nos sentimos tan conectados, tanta red social, tanta, ¿no?, tanta conexión, pero en realidad a veces estamos muy solos, ¿no?, muy aislados si contamos realmente con quién tenemos a nuestro alrededor. Y en el pueblo este donde ella, ¿no?, va a pasar estos días, hay diferentes personajes que sin conocerla directamente o sin tener relación directamente con ella, el hecho de que ella está allí les genera cosas diferentes también. Estoy siendo muy críptica porque no os quiero decir el tema central, pero si lo habéis leído o sabéis de qué va, me estaréis entendiendo, supongo, ¿no? Entonces, hay unos personajes maravillosos y también, a pesar de la dureza de la historia, la autora hace algo muy bonito y ella misma nos lo contaba, ¿no?, también cuando estuvimos comentando el libro, que es como personajes también que dan un poco de aire, ¿no?, a la historia, porque es verdad que es una historia muy breve, que se lee muy rápido, pero es verdad que a veces es de esas que quizá hay que parar de leer y seguir en otro momento porque hay imágenes muy duras. Pero al mismo tiempo, pues salen las vecinas cotilleando en la peluquería y tal,
Entonces le dan como un toque de humor que quizá hay momentos que rompe un poco esta atmósfera así más trágica, ¿no? Y nos permiten un poco respirar. Entonces, realmente es una novela muy, muy bonita. Yo no sé si la conocíais, si no la conocíais, pero yo la recomiendo muchísimo. El segundo libro, iba a decir totalmente diferente al primero, y hombre, sí, es diferente al primero, evidentemente, pero quizá no tanto, estaba pensando ahora. Se trata de Como bestias, de Viola Enverot. Es una historia muy, muy cortita, o sea, si os gustan las historias de me siento, empiezo y termino prácticamente, es un libro ideal, porque además yo creo que también si os gusta el observar, ¿no? Cómo funcionan las personas, ¿no? Cómo funciona la sociedad cuando hay algo, ha pasado algo grave, grave o no grave, y todo el mundo empieza como a dar su opinión y empiezan con los prejuicios, ¿no? Con el por qué ha pasado lo que ha pasado, la hipótesis. Entonces todo el mundo sabe más que el resto, todo el mundo conoce más, todo el mundo. Entonces es muy interesante observar cómo, o sea, es una historia así, también, no quiero desvelaros mucho de la trama, pero hay un pueblo pequeño, ¿no? Allí en la montaña, en el que ha pasado algo y de repente hay un hombre que todo el pueblo tiene etiquetado como raro, como incluso como peligroso, como violento en algún momento, ¿no? Es como que todo el mundo pone el foco sobre él y atribuyen unas características negativas y le culpan de algo que ha pasado, ¿no? Entonces, además, hipotetizan sobre cosas que ni tan solo saben, o sea, ya no es que si ha hecho o no ha hecho, sino que hipotetizan sobre su vida de una forma como bastante desagradable. Entonces, no todo el mundo, evidentemente. La autora lo que hace es, los capítulos o los fragmentos son como si fuera un interrogatorio, ¿no? Como si allí un policía o un periodista, ¿no? Va y pregunta a los vecinos, ¿pero tú qué crees que ha pasado, no? Entonces, no está la pregunta, o sea, no hay ningún tú que crees que ha pasado, pero cada fragmento, cada capítulo, digamos, no son capítulos exactamente, es como el testimonio de alguien, ¿no? Entonces, a través de estos testimonios vamos como construyendo una historia que es muy interesante porque lo que os digo, ¿no? Porque al final lo que vemos son cómo juzgan a esta persona la gente que lo conoce más o menos, ¿no? La gente que tiene más o menos relación con él o con su madre, cómo los testimonios y cómo también, ¿no? ¿Quién quiere estar ahí? Siempre pasa, ¿no? Cuando hay algo que ha pasado en algún sitio, pequeño sobre todo, ¿no? Donde, pues en una comunidad de vecinos, en un pueblo y tal, es como que todo el mundo quiere tener su minuto de gloria, ¿no? Y contar lo que sabe, a veces, pues echándole más salsa de la que realmente tiene, ¿no? Entonces, es muy interesante por eso que os digo, ¿no? Porque se refleja muy bien el funcionamiento social, ¿no? En una sociedad pequeña, pero en la sociedad en general. Entonces, como os digo, es súper corto, está editado por Las Afueras y es muy recomendable. Hay otro libro de la autora, de Viola Enverot, que se llama Caída de las nubes, que es el más reciente, el más nuevo, que también me encantó, o sea, es totalmente diferente, también me encantó, pero me apetecía recomendaros la anterior porque pues últimamente creo que se ha hablado mucho, ¿no? De Caída de las nubes, pero es que el otro también es una maravilla. Y ahora sí que me voy a algo totalmente diferente, me voy a una distopía que yo no leo normalmente, ¿no? No es algo, no es un género que me suele gustar, pero este libro me impactó muchísimo y se trata de Yo que nunca supe de los hombres. Esta novela, ahora estaba buscando, porque no me acordaba exactamente de cuándo era, porque yo la leí hace tiempo, pero no tanto, pero es una novela del 95, o sea, tiene 30 años. O sea, como veis, no es una novedad. Pero no sé por qué, o sea, yo la leí, pues hará 3 o 4 años, y creo que era una edición nueva yo la leí en catalán, y creo que se editó en aquel momento, o se reeditó en aquel momento, no sé, ¿eh? Pero no sé si es que ahora ha habido una edición nueva o algo, porque la he vuelto a ver muchas veces, ¿no? Por Instagram. Entonces, no sé, le he visto como que me sorprende, ¿no? Que es una novela de hace 30 años, que yo la leí hace, cuando yo creo que salió en catalán o que se reeditó en catalán, y ahora de repente vuelve a hablarse mucho de ella, entonces no sé si tiene que ver con que la han vuelto a editar. Este libro, el Yo que nunca supe de los hombres, es una historia de unas mujeres que están encerradas en un sótano, allí en un sitio sin ventanas, ¿no? Ahí vigiladas por unos hombres, por unos guardias, que no tienen ningún contacto con ellas más allá de vigilar que no se quiten la vida, ¿no? Entonces están allí y han perdido totalmente la noción del tiempo porque llevan un montón de años encerradas. Entonces, hay un momento que suena una alarma, los guardias desaparecen y aprovechan para huir. Y
hay una de ellas que realmente no conoce el mundo como era antes. O sea, es que es muy interesante ver las relaciones entre ellas, lo que recuerdan del mundo anterior antes de estar encerradas allí en este sótano, ¿no? Es una novela muy breve, entonces tampoco quiero desvelar más, pero es verdad que el testimonio de la protagonista, digamos, que es la que no conoce el mundo, ¿no? De ninguna otra manera que no sea encerrada en ese sótano, es muy interesante. Entonces, realmente escapan, ¿no? del sótano este y salen al mundo pensándose que van a ser libres, pero lo que encuentran es un mundo totalmente desconocido, ¿no? Que no se parece a lo que recuerdan las que sí que lo recuerdan. Entonces, bueno, a mí me pareció una novela brutal y que es curioso porque a pesar de no ser un género que leo habitualmente, y el otro día lo hablaba con una chica que lo ha leído hace 4 días y le pasó un poco lo mismo, que tampoco es el género que suele leer, pero que también le gustó muchísimo, porque es que además está escrita de una forma que te atrapa la historia y quieres saber qué es lo que está pasando. Y además hay detalles súper curiosos de cómo a veces, ¿no? Cuando nos alejamos quizá del mundo como lo conocemos, surgen reflexiones muy interesantes. Un libro que he leído ahora recientemente, pero que tampoco es nuevo y que va a estar en el resumen de este mes, entonces, bueno, aquí sí que me voy a repetir, pero bueno, me apetecía recomendároslo, es Dorayaki no me acuerdo cómo se llama Sukegawa, creo que se llama, pero ahora no, bueno, como siempre os pongo la imagen por aquí, que está editado por Chai Editora. Es un libro que llevaba en mi radar bastante tiempo, me llamaba, no sé, a mí la literatura asiática es verdad que me gusta, entonces me llamaba la atención desde hace mucho, lo había visto también por redes hace mucho y lo tenía apuntado en mi lista de pendientes, pero después pues había coincidido que quizá había ido a una librería y no lo tenían y tal, y iba quedando allí, como que ya lo compraré en otro momento, ¿no? Entonces, es verdad que otra vez, y esto sí que no es porque haya salido ninguna edición nueva ni nada, simplemente porque ha coincidido, ¿no? Con 2 o 3 personas que o lo habían leído o que lo tenían en su lista de pendientes para San Jordi y tal. Entonces, bueno, coincidió que fui a Barcelona a una presentación de un libro, lo vi y lo compré. Y como es muy cortito, ya lo he leído. Entonces, realmente es una historia súper bonita. Si queréis una historia de estas, que no es la típica historia feel good asiática, o sea, es esta historia un poco de que a veces la base de estas más cozy feel good es esta, pero yo creo que esta es como mucho más profunda, ¿no? Y es la historia de un hombre joven que tiene un pasado ahí que inicialmente desconocemos y que está en una pastelería vendiendo dorayakis. Los dorayakis son este pastelito japonés, como me dijo un día en un restaurante japonés hace un montón de años, es el pastelito de Doraemon, ¿no? Entonces, él está allí como súper frustrado porque realmente no le gusta nada estar allí vendiendo dorayakis, ¿no? Y un día llega una señora a la tienda, una señora mayor de más de 70 años, que además tiene, ¿no? Como los dedos torcidos, allí como unas peculiaridades, ¿no? Que ve que hay una oferta de trabajo allí, un anuncio, ¿no? De trabajo allí en la tienda y que quiere trabajar en la tienda. Entonces, él piensa, ¿qué hace esta señora aquí? ¿No? Yo no quiero contratar a alguien tan mayor y con este aspecto. Pero esta señora hace una pasta de azuki, que es la pasta esta de judías, azuki, que es la pasta esta que llevan los pastelitos estos, que se ve que es como la más exquisita que ha probado nunca. Entonces, llegan como a un acuerdo, ¿no? De que ella va a elaborar la pasta esta, se va a enseñar, le va a enseñar a él, ¿no? Cómo se hace, y a través de este acuerdo nace ahí una relación entre ellos, una amistad de estas improbables, ¿no? Estas amistades de, pues un hombre joven con una mujer muy mayor que por edad, por circunstancias, seguramente, ¿no? Sería raro que se conocieran o fueran amigos, pero en estas circunstancias, en las circunstancias de cada uno, ¿no? Terminan coincidiendo y realmente nace una relación muy bonita. Entonces, es la historia de estas 2 personas, ¿no? De cómo se van conociendo, cómo vamos conociendo sus propias historias. Los dos tienen historias muy duras detrás, ¿no? Y la verdad es que es una historia que a mí me conmovió, me emocionó hasta el final. O sea, es como al principio era, pues esto que os digo, ¿no? Pues el típico contexto, ¿no? De tienda asiática, tal, pero poco a poco, ¿no? A medida que vas entrando en la historia, es de estas que conmueven y que se quedan dentro, ¿no? Y además me han dicho que hicieron la peli, ¿no? La adaptación al cine, que creo que es de hace 11 años, que ahora no me acuerdo, creo que vi que era de 2015, o sea que el libro también tampoco es una novedad, evidentemente. Y, y la película se llama Una pastelería en Tokio y la verdad es que todavía no la he visto, pero me apetece un montón. Y cambiando otra vez totalmente, como veis, temática variada, ¿eh? Cambiando totalmente también de tercio otra vez, os recomiendo una novela que para mí fue súper inquietante, que me atrapó muchísimo. Creo que estaba, no creo, no, seguro, estaba de viaje cuando la leí y era como que iba allí, cada vez que tenía un momento, ¿no? Aprovechaba para leer porque me enganchó mucho. Se trata de Canción Dulce, de Leila Slimani. Es una novela inquietante,
sea, cuidado también en qué momento la leéis. Si tenéis niños pequeños a los que dejáis con alguna canguro, quizá no es la mejor lectura. No sé, no sé. O sea, la idea, o sea, la trama de esta novela, y la sabemos en la primera página, o sea que no os estoy haciendo ningún spoiler, es que hay una canguro que ha asesinado a los niños que cuida. Entonces, a lo largo de la novela vamos conociendo la evolución de esta mujer y la evolución también de la familia, ¿no? de los padres de estos niños, ¿no? Entonces, claro, es muy impactante cuando empieza la novela y ves esto y dices, madre mía, ¿no? ¿Qué ha hecho esta mujer, ¿no? ¿Y por qué lo ha hecho? Y es curioso porque cuando la leí, alguien comentó, no sé si en mi publicación o en alguna otra publicación donde yo había visto recomendada la novela, que no le había gustado porque no había entendido los motivos de la canguro para hacer esto. Pero yo creo que sí, o sea, creo que en la novela justamente vamos viendo la evolución psicológica del personaje y, hombre, no digo que entendamos lo que ha hecho, o sea, creo que esto se escapa de toda lógica, pero sí que vemos cómo se transforma esta mujer, ¿no? Cómo va cambiando la relación con esta familia y cómo llega a hacer lo que ha hecho. Entonces, es una novela también muy breve, no tanto como quizá alguna otra de los que os he dicho, pero no llega a las 300 páginas, 280 quizá o así. Creo que la quise recomendar para el Little February y se pasaba un poco de las 280 páginas que había como consigna en el Little February, entonces, pero no llegaba a las 300, entonces tendrá esto, 280 y pico, 290, no sé, por ahí. Pero yo creo que hace tiempo ahora que no la veo recomendada y es una novela que realmente a mí me impactó muchísimo. El siguiente es un thriller que no es exactamente un thriller, o sea, sí, está etiquetada como thriller. Se trata de La chica salvaje, de Delia Owens. También hay peli, creo que peli o serie, ahora tengo duda, pero creo que peli. Es una historia que digo que es un thriller, pero no, o sea, es un thriller. Hay un asesinato, ¿no? Y se sospecha de una chica que vive ahí en una laguna, ¿no? Que vive ahí sola, ¿no? La chica salvaje. Pero es verdad que es de estos thrillers que son mucho más que thrillers. Para mí es más un drama que un thriller, a pesar de la investigación policial, a pesar de la acusación. Para mí es mucho más que un thriller. Es una novela que nos narra un poco la historia de esta chica, ¿no? Cómo ha terminado viviendo, cómo ha terminado siendo la chica salvaje, ¿no? ¿Por qué se ha quedado sola? ¿Qué ha pasado con sus padres? ¿Qué ha pasado con su familia? ¿Cómo ha crecido esta chica, ¿no? Para terminar en estas circunstancias. Entonces, es como el típico caso de servicios sociales, ¿no? El típico caso en el que servicios sociales, digamos, no ha funcionado. No sé, es una historia que no sé si la habéis leído o conocéis, es de hace también bastantes años ya, y os digo, creo que es la peli, es que ahora tengo, de hecho creo que vi la peli yo, sí, la peli, hay una peli. Ah, es una novela que también se ha reeditado, yo creo que también se ha vuelto a hablar bastante de ella, pues yo que sé, en algún momento que salió la edición de bolsillo y tal, porque es una historia que sí, que es un bestseller, pero que creo que tiene una profundidad los personajes, ¿no? La trama, que como os digo, va mucho más allá de una novela ligera para pasar el rato. Que es ligera, sí, que se lee bien, pero que creo que invita también a reflexionar, ¿no? Cómo, y esto pasa en Estados Unidos, no pasa aquí, pero bueno, cómo a veces yo, que trabajo en el ámbito que trabajo, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Que dices, cómo hay casos que han llegado a vivir situaciones tan extremas, ¿no? Entonces, bueno, también una historia súper recomendable que quizá ya la conocéis porque es que es bastante conocida, pero si no, si os apetece un thriller así un poco diferente, os la recomiendo mucho. Del siguiente también hay serie, en este caso sí que es serie, y es verdad que ya os he hablado, de algunos de estos libros ya os he hablado en otros vídeos, lo que pasa que es verdad que, como digo siempre, he leído muchísimo y leo muchísimo, pero no infinito, entonces es normal que a veces me repita. Y que además hoy quería hacer como un vídeo de recomendaciones así como muy variadas, entonces he ido eligiendo libros que sé que pueden gustar a mucha gente, no a todo el mundo, porque sé que no nos gusta lo mismo a todos. Y en este caso se trata de Lecciones de Química, de Bonnie Garmus, que está editado por Salamandra. Este libro salió también hace un tiempo, 3 años, quizá. Es que creo además que cuando salió, así en un pre-Sant Jordi, me invitaron a Barcelona a un evento que venía la autora y no pude ir, porque a veces las editoriales, las editoriales y todo, no solo las editoriales, se olvidan que no todo el mundo vive en Barcelona. Entonces, a veces te dicen cosas como, pasado mañana hay una presentación, tal, y a veces puedo, a ver, en AVE estoy a 40 minutos de Barcelona, realmente no es tan complicado, pero bueno, no siempre, ¿no? La logística no siempre es tan fácil, a veces pues hay un día a la semana que trabajo hasta tarde, bueno, que no pude ir.
Y la verdad es que me supo mal porque después creo que me hubiese gustado mucho conocer a la autora, porque la novela me encantó. Creo que cuando fui a la presentación, no me acuerdo, ay, cuando fui a la presentación, cuando me invitaron a la presentación, no recuerdo si había leído la novela o la estaba leyendo en aquel momento. Coincidió un poco en el tiempo. Entonces, pues esto hará, es que no sé si 3 años quizá, 2. Esto, la noción del tiempo no la llevo muy bien. Soy como las mujeres estas del libro que os decía antes, que perdía la del yo que nunca supe de los hombres, ¿no? Que perdían la noción del tiempo. A mí esto me pasa mucho con las fechas de este tipo de cosas, ¿eh? Que me podéis decir que es de 5 años y os creo, y me decís que es de 8 y también. En este caso no, ¿eh? Pero en la mayoría de libros a veces me pasa. Entonces, Lecciones de Química es la historia de una mujer química que quiere trabajar en la universidad, de hecho está haciendo su tesis, está trabajando en la universidad, pero por una serie de circunstancias, entre otras cosas, machismo, básicamente. O sea, la circunstancia es el machismo. Estamos en Estados Unidos en los años 60, 70, siempre me pierdo un poco, no recuerdo nunca la fecha, pero bueno, esto, ¿no? Segunda parte del siglo XX. Y realmente que una mujer se dedique a la ciencia es algo impensable. Todavía ahora a veces, ¿no? En algún ámbito pasa. Pero bueno, entonces tiene muchas dificultades y por circunstancias que no os contaré, porque quizá, bueno, a ver, también es un libro muy conocido, como os digo, hicieron la serie que está en Apple TV y seguramente sabéis de qué va, ¿eh? Pero no quiero desvelar cosas, pero como os digo, ¿no? Ella termina, por circunstancias, trabajando en un programa de televisión de cocina. O sea, ella presenta un programa de televisión de cocina. Entonces, se llama Cocina con Química, la serie se llama Cocina con Química, no Lecciones de Química, porque justamente este es el programa, ¿no? Entonces, ella presenta un programa de cocina un poco peculiar, porque pues en vez de decir, ¿no? Vinagre o la sal, tal, lo que dice es como el compuesto químico, ¿no? Entonces, bueno, se dan situaciones muy divertidas, ¿no? A sus jefes evidentemente no les gusta nada, pero a las mujeres que ven el programa de cocina les encanta, ¿no? Entonces ella crea como un personaje, ¿no? Que es que es un personaje peculiar. Ella y su hija son personajes de estos entrañables, ¿no? Que los recuerdas, yo me acuerdo de ellas perfectamente. Y tiene una forma de relacionarse así como que encajaría seguramente en lo neurodivergente, ¿no? Que ahora pues, es un término que creo que todo el mundo conoce, ¿no? Y su forma de relacionarse también es peculiar, ¿no? Entonces, ella, mientras hace este programa de cocina, sigue desarrollando, ¿no? su ciencia fuera de la universidad en la mayor parte del tiempo. Entonces, bueno, si no lo habéis leído, es un libro súper recomendable. Yo lo he recomendado a personas muy diferentes y suele gustar. Entonces, si buscáis algo fácil, pero que sea fácil pero diferente, también es una muy buena elección. Y no soy yo muy lectora de romántica últimamente, pero como quería recomendaciones variadas, añado un libro que me encantó. Bueno, me pareció súper bonito. La comedia romántica, a mí me gustaban mucho las comedias románticas de antes, ¿eh? Más bien pues esto, de Notting Hill, Love Actually, ¿no? Este tipo de comedias románticas. Así como un poco más inocentes, ¿no? Entonces, no es que Piso para dos, que es el libro que he elegido para esta categoría, sea tan inocente quizá, pero bueno, es una comedia romántica bonita. Entonces, se trata pues, de una comedia romántica previsible totalmente, pero que a mí me atrapó mucho y que los capítulos están narrados, hay evidentemente un chico y una chica, esto aquí sin misterio, entonces cada capítulo está narrado por uno de ellos, ¿no? O sea, ahora no sé si es en primera persona o no, pero quiero decir que en cada capítulo vamos saltando, ¿no? La perspectiva de él, la perspectiva de ella. Entonces es como que comparten piso, pero no se ven porque lo que hacen es como que una hace turno de noche, la otra turno de día, ¿no? Entonces es como que comparten, pero sin conocerse y se dejan notitas y tal. Entonces, bueno, y es que no hace falta que os diga más. Es una comedia romántica y chico-chica comparten piso, no se conocen, se dejan notitas, tal. Lo que os podáis imaginar. Pero yo me divertí mucho leyéndolo, lo pasé muy bien. Me pareció como os digo, ¿no? La típica comedia romántica y la he recomendado de vez en cuando, ¿no? Y aquí me apetecía porque creo que... Es verdad que después he leído otro libro de la autora que es En tus zapatos, que también me gustó mucho, pero leí otro más y ya no me gustó. Entonces, yo sigo recomendando Piso para dos y si tenéis algún otro así de este tipo que os haya gustado y que sea la típica novela comedia romántica así fácil, pero que no sea
comedia erótica, o sea, perdón, novela erótica, porque no es que no tengo nada en contra de las novelas eróticas, simplemente que, bueno, que no es un género que lea mucho, ¿no? La romántica, y que es verdad que hay un tipo de romántica que es como romántica muy ya erótica, y bueno, para mí, pues no, yo creo que el boom fue con 50 sombras de Grey, ¿no? En su momento, y después hay muchas de este estilo que a mí no terminan de gustarme. Entonces, bueno, si hay alguna comedia romántica que me queráis recomendar, estoy abierta a recomendaciones porque me apetecería ahora para el verano, así para leer pues de viaje en la playa y tal, alguna comedia romántica. Me voy de lo romántico a lo un poco gore con El cuarto mono de J.D. Barker. Tengo que decir que con este autor tengo sentimientos encontrados porque es verdad, la trilogía del cuarto mono me pareció brutal y después todo lo demás que he leído de él, dos más, porque realmente ya no me he atrevido con nada más, no me ha gustado. O sea, no sé, no sé. El cuarto mono me pareció, es que quizá ahora lo leería y diría que no es para tanto, pero yo recuerdo que el cuarto mono es un thriller, es una trilogía, el cuarto mono, la quinta víctima y la sexta trampa, si no me equivoco. Y es una trilogía que me enganchó de tal forma que recuerdo que cuando terminé el segundo, había salido ya el tercero, yo cuando lo leí ya estaban los tres publicados. Y me acuerdo que era un día festivo, un 6 de diciembre o un 8 de diciembre, no me acuerdo, uno de estos cercanos a Navidad que está todo abierto. Y tuve que salir, tal cual terminé el segundo libro, tuve que salir a comprar el tercero porque es que me enganchó muchísimo. Es verdad que hay escenas muy, muy gores, o sea, no os voy a contar de qué va la trama porque es un thriller, una novela policíaca y no quiero desvelar absolutamente nada. Pero si no lo conocéis y os gustan los thrillers así, como os digo, un poco gores, tipo, yo en aquel momento me acuerdo que había leído La novia gitana, quizá de los tres, ¿no? De La novia gitana, La red púrpura y La nena, el que tiene, para mí el más fuerte es La red púrpura, pero el que tiene escenas como más desagradables y más gores quizás La nena, si no recuerdo mal. Pero bueno, da igual, era como la misma época, ¿no? Entonces, tengo que decir que con El cuarto mono, hubo un día que estaba desayunando y tuve que parar de leer, terminar de desayunar y después seguir leyendo. Y yo no soy fácilmente impresionable con este tipo de escenas en los libros, pero me dio mucho asco lo que estaba leyendo momentáneamente, ¿no? Entonces, bueno, si os gusta este tipo de historia, de verdad, si no lo habéis leído, son súper adictivos. Si buscáis una novela no tan bestseller como muchas de las que os he dicho, os recomiendo Piscinas que no cubren, ahora no me acuerdo la autora, María Angúndez o Angúdez, ahora no me acuerdo. Bueno, ya lo pongo por aquí. Está editado por Editorial 16. Es un libro que me gustó mucho porque además yo en verano suelo ir a Menorca y este libro está ambientado en Menorca. Entonces está narrado por una niña que es como que nos explica su vida en la isla. La niña es la hija de un matrimonio que por el trabajo del padre creo que se han movido bastante. Esto es autobiográfico, ¿eh? Entonces, la niña en la isla conoce a gente súper peculiar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque es Menorca, porque Menorca para mí es un sitio especial y al conocer la isla también, es verdad que lo leí de otra forma, ¿no? Pero es que es una novela que es de estas poco conocidas, ¿no? Porque es una editorial pequeña, no es una novela que se haya hablado mucho de ella. Yo justamente la descubrí por una recomendación de Chris Books y de Libros by Kenia en Instagram. Y justamente creo que cuando vi la reseña estaba yo en Menorca y me hizo como mucha gracia. Entonces, en una de estas, cuando volví, la compré y la verdad es que me lo pasé genial, porque es estas novelas con un narrador infantil, ¿no? Que hay cosas que quizá piensas, madre mía, ¿qué hace esta niña, ¿no? En estas circunstancias, pero que en la novela te encajan perfectamente. Entonces, si buscáis algo diferente, poco conocido, que no hayáis visto 80 veces en redes, es una buena opción. Y vuelvo a cambiar totalmente de tercio y me voy a en este caso sí que es bastante bestseller, es El descontento de Beatriz Serrano. Fijaros que me encantó El descontento y después compré Finalista del Premio Planeta, que no me acuerdo, Fuego en la garganta se llamaba, no me acuerdo, y me decepcionó muchísimo, o sea, yo todavía no entiendo, ¿no? Creo que no entiendo, ¿no? Lo que nos quería contar la autora con ese libro. A mí me decepcionó porque conozco gente a la que le ha gustado mucho, ¿eh? Y como decía al principio, es solo una opinión. Pero yo venía del descontento, ¿no? Que me había reído, que había empatizado tristemente con la protagonista y el otro no me gustó. El descontento nos cuenta como dice el título, ¿no? Es que es el descontento de la protagonista con su vida laboral, ¿no? Con esta poca motivación, ¿no? Con esta... Yo me identifiqué mucho, no tanto por la poca motivación, pero sí por esta cosa de la exigencia, esta del día a día, ¿no?
es como una caricatura un poco de situaciones cotidianas en el trabajo que podemos identificar seguramente todos. Yo también he visto personas que dicen que si nos identificamos con este tipo de historia, pues qué mal y tal. Sí, en un mundo ideal todos trabajaríamos en el horario que quisiéramos, de trabajos fantásticos que nos encantaran y que no tuviéramos ningún problema en ellos y todo, pero no estamos en un mundo ideal y trabajar para la mayoría de nosotros es una obligación. Entonces, desde el momento que es una obligación, por mucho que nos guste nuestro trabajo, pues siempre encontramos nuestras cosillas, ¿no? Pues, como os digo, la protagonista de esta historia es como una caricatura de todo esto. Entonces, bueno, hay momentos que yo pensaba que con esta, creo que se llamaba Marisa la protagonista, yo me hubiese salido a tomar unas copas con ella, seguramente, ¿no? Era como que leía y pensaba, ¿cuántas cosas le contaría a esta mujer, ¿no? O me contaría ella a mí y coincidiríamos en muchas. Es verdad que quizá el final me pareció un poco ida de olla, pero da igual. Igualmente, ¿no? El libro me gustó tanto que incluso el final lo compro totalmente. Y termino el vídeo con un clásico. Para los amantes de los clásicos, uno de mis clásicos favoritos, que justamente leí el año pasado, no lo había leído hasta ahora, es Frankenstein. Me encantó. O sea, no creo que haga falta que os cuente nada de Frankenstein, sí que os diré que la peli no me gustó nada, la peli última. De hecho, no la terminé de ver porque me parecía realmente es una adaptación como muy libre, ¿no? Y no conecté nada con ella. En cambio, el libro me pareció una brutalidad. O sea, cómo Mary Shelley en aquella época describe ciertas situaciones que están tan de actualidad todavía, ¿no? De cómo el monstruo, ¿no? ¿Quién es el monstruo realmente, ¿no? Esto ya, yo creo que ya es algo que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero ¿el monstruo realmente es un monstruo o el monstruo es quien lo ha creado, ¿no? El doctor Frankenstein que juega a ser Dios. Entonces, hay una serie de reflexiones en un libro tan breve, porque realmente me sorprendió, no sabía que fuera un libro tan corto, y en un libro tan breve, la cantidad de material que hay para reflexionar me parece maravillosa. O sea, toda la parte más de crítica social, ¿no? De cómo juzgamos, de cómo creamos monstruos a veces, ¿no? Desde nuestro prejuicio, me pareció maravilloso. Entonces, si sois lectores de clásicos o vais a regalar un clásico, Frankenstein me parece una opción maravillosa, porque además es que es muy breve y es muy fácil de leer. No es un clásico de estos que a veces, ¿no? Las traducciones son súper rebuscadas y complicadas. No, Frankenstein es una historia que es fácil de leer a pesar de su antigüedad ya y que, bueno, la edición que leí yo, que es la de Nórdica, que salió el año pasado, me gustó mucho la traducción, como os digo, era muy, muy fácil de leer. Y hasta aquí mis recomendaciones para el Día del Libro. Creo que me ha quedado un vídeo larguísimo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El vídeo de la semana pasada fue corto, entonces aquí hay que compensar. Espero que os haya gustado, decidme si hay algún libro de estos que os llame la atención y contadme qué libros tenéis vosotros en vuestra lista para San Jordi o para el Día del Libro. Nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo, imagino que con todas las compras del Día del Libro.